El caos y el orden, la personalidad femenina y masculina. El caos y el orden son dos de los elementos fundamentales de la experiencia vital, dos de las divisiones básicas del propio ser. Pero no son cosas o objetos ni se viven como tales. Las cosas o los objetos forman parte del mundo objetivo. Son inanimadas y no tienen espíritu, están muertas. Pero este no es el caso del caos y el orden, que se perciben, se sienten y se entienden, en la medida que se pueden entender, como personalidades, algo que vale igualmente para las percepciones, las experiencias y la comprensión de las personas, tanto en la actualidad como antaño. Lo que ocurre es que la gente de ahora no se da cuenta. El orden y el caos no se entienden en un primer momento de forma objetiva, como cosas u objetos, y luego se personifican. Algo así tan solo ocurriría si percibiéramos primero la realidad objetiva y después dedujéramos su intención y propósito. Pero la percepción no funciona de esta forma, a pesar de lo que podamos pensar. La percepción de las cosas como herramientas, por ejemplo, ocurre antes o justo al mismo tiempo que las percibimos como objetos. Vemos lo que las cosas significan tan rápido o incluso más de lo que tardamos en ver lo que son. También percibimos las cosas como entidades dotadas de una personalidad antes de percibirlas como cosas. Esto resulta particularmente válido cuando se trata de los actos de otras personas, es decir, de otros seres vivos, pero también vemos el, entre comillas, mundo objetivo de las cosas inertes como algo animado, con propósito e intención. Esto se debe a la operación que en psicología se denomina mecanismo hiperactivo de detección de agentes, que se activa en nuestro interior. Durante milenios hemos evolucionado en el marco de las de circunstancias intensamente sociales, lo que significa que los elementos más significativos de nuestro ambiente original eran personalidades, y no cosas, objetos o situaciones. Las personalidades que percibimos, gracias a la evolución, siempre han estado presentes, bajo una forma previsible y dentro de configuraciones típicamente jerárquicas para cualquier tipo de intención y propósito. Han sido masculinas o femeninas, por ejemplo, durante 1000 millones de años, es decir, mucho tiempo. La división de la vida en sexos gemelos ocurrió antes de la evolución de los animales multicelulares. Fue en una nada desdeñable quinta parte de ese periodo cuando aparecieron los mamíferos, que se caracterizan por preocuparse de forma minuciosa por sus crías. Así, la categoría de padre y la de hijo existen desde hace 200 millones de años, un periodo más largo que el de la existencia de los pájaros o de las flores. No son 1000 millones de años, pero sigue siendo mucho tiempo, el suficiente para que lo masculino y lo femenino, así como el padre y el hijo, constituyan elementos vitales y fundamentales del ambiente al que nos hemos adaptado. Esto significa que hay que masculino, femenino, padre e hijo son para nosotros categorías naturales profundamente ancladas en nuestras estructuras perceptivas, emotivas y motivacionales. Nuestros cerebros son profundamente sociales. Otras criaturas, en particular, otros seres humanos, fueron de crucial importancia a medida que vivíamos, nos reproducíamos y evolucionábamos. Aquellas criaturas constituían literalmente nuestro hábitat natural, nuestro ambiente. Desde una perspectiva darwiniana, la naturaleza, la realidad en sí misma, el ambiente en sí mismo, es lo que selecciona. No puede definirse el ambiente de ninguna forma más fundamental. No se trata de simple materia inerte, sino que es la propia realidad, aquello a lo que nos enfrentamos cuando luchamos por sobrevivir y reproducirnos. Y una gran parte de esa realidad la componen otros seres vivos, sus opiniones de nosotros y sus comunidades. Así es. Durante milenios, a medida que nuestra capacidad cerebral aumentaba y desarrollábamos una curiosidad sin límites, éramos cada vez más conscientes y teníamos más curiosidad por la naturaleza del mundo, lo que terminamos conceptualizando como el mundo objetivo, más allá de las personalidades, de la familia y el grupo. Y más allá no se refiere simplemente al territorio físico sin explorar. Más allá significa más allá de lo que entendemos hoy por hoy, puesto que entender implica asumir y afrontar, no simplemente representar objetivamente. Pero nuestros cerebros se habían estado centrando en otras personas durante mucho tiempo, por lo que resulta que comenzamos a percibir el desconocido y caótico mundo no humano mediante las categorías innatas de nuestro cerebro social.
Y esto aún se queda corto, ya que cuando empezamos a percibir el desconocido y caótico mundo no humano, utilizábamos categorías que originalmente habían evolucionado para representar el mundo social, animal, anterior al ser humano. En otras palabras, nuestras mentes son mucho más antiguas que la humanidad. Nuestras categorías son mucho más antiguas que nuestra especie. Nuestra categoría más básica, tan antigua, en cierto modo, como el propio acto sexual, es la del sexo masculino y femenino. Al parecer, una vez que interiorizamos este conocimiento primordial de una oposición estructurada y creativa, comenzamos a interpretar todo a través de esta perspectiva. El orden, lo conocido, aparece simbólicamente asociado con la masculinidad, tal y como se ilustra en el ya mencionado yang del símbolo taoísta del yin-yang. Esto quizás se deba a que la estructura jerárquica primaria en la sociedad humana es masculina, como sucede en el caso de la mayor parte de los animales, incluidos los chimpancés, que son los que más se nos parecen a nivel genético y probablemente de comportamiento. También se debe a que los hombres, a lo largo de la historia, han sido los constructores de pueblos y ciudades, los ingenieros, los canteros, los albañiles, los leñadores, los operadores de maquinaria pesada. El orden es Dios Padre, el eterno juez, el que lleva el libro de cuentas y el que otorga las recompensas y los castigos. El orden es el ejército de policías y soldados de los tiempos de paz. Es la cultura política, el entorno empresarial y el sistema. Es el ellos, implícito en ya sabes lo que dicen. Son las tarjetas de crédito, las aulas, las colas para pagar en los supermercados, el reparto de turnos, los semáforos y los trayectos de los trabajadores que viajan cada día de su casa al trabajo. El orden, cuando se lleva demasiado lejos, cae en el desequilibrio y puede también manifestarse de una forma destructiva y terrible. Es el caso de una migración forzosa, de un campo de concentración y de la uniformidad enajenante de una marcha militar. El caos, lo desconocido, se asocia simbólicamente con lo femenino. Esto se debe, en parte, a que todas las cosas que hemos ido conociendo nacieron en un primer momento de lo desconocido, de la misma forma que todos los seres con los que nos hemos encontrado nacieron de madres. El caos es mater, origen, fuente, madre. Materia, la sustancia de la que están hechas las cosas. Es también lo que importa o lo que hay. El último objeto de pensamiento y comunicación. En su versión positiva, el caos encarna la posibilidad, el origen de las ideas, el ámbito misterioso de la gestación y el nacimiento. Como fuerza negativa, es la procelosa oscuridad de una caverna, el accidente en la cuneta de una carretera. Es la madre osa que, desviviéndose por sus crías, te identifica como potencial depredador y te desmiembra. El caos, el eterno femenino, es también la fuerza devastadora de la selección sexual. Las mujeres son muy exigentes a la hora de emparejarse, contrariamente a las chimpancés hembras, sus referentes más cercanos en el mundo animal. La mayoría de los hombres no está a la altura de sus criterios. Por eso, en las páginas web de citas, las mujeres suspenden al 85% de los hombres en lo que se refiere a atractivo. También es por ese motivo que todos nosotros tenemos el doble de antepasados femeninos que masculinos. Imagina que todas las mujeres de toda la historia han tenido un hijo de media. Y ahora imagina que la mitad de los hombres de toda la historia han sido padres, en al menos 2 ocasiones, si lo han sido, mientras que la otra mitad no lo ha sido nunca. Es la mujer, en el papel de la naturaleza, la que mira a la mitad de los hombres y les dice no. Para los hombres, se trata de un encuentro directo con el caos, algo que sucede con una fuerza devastadora cada vez que no consiguen una cita. Esta selección por parte de las mujeres también explica por qué somos tan diferentes del antepasado común que compartimos con nuestros primos chimpancés, mientras a estos se les siguen pareciendo mucho. Es la tendencia femenina a decir que no, más que ninguna otra fuerza, lo que ha dirigido nuestra evolución de tal forma que nos hemos convertido en las criaturas creativas, trabajadoras, erguidas y de gran capacidad cerebral, competitivas, agresivas, dominantes, que somos. Es la naturaleza, en el papel de mujer, la que dice, mira chaval, vales para ser un colega, pero nuestra experiencia compartida hasta el momento no me ha indicado que tu material genético sea apropiado para que continúe propagándose.
Los símbolos religiosos más profundos sacan su fuerza en gran medida de esta subdivisión conceptual, subyacente y fundamentalmente bipartida. La estrella de David, por ejemplo, se compone del triángulo que apunta hacia abajo, el de la feminidad, y el que apunta hacia arriba, el masculino. Lo mismo ocurre con el yoni y el lingam del hinduismo, que aparecen cubiertos por serpientes, nuestras adversarias agitadoras ancestrales. Así, el lingam de Shiva se representa con deidades en forma de serpiente llamadas nagas. En el antiguo Egipto se representaba a Osiris, dios de la tierra, y a Isis, diosa del inframundo, como dos cobras idénticas, con sus colas entrelazadas. El mismo símbolo se utilizaba en China para retratar a Fuxi y Nuwa, creadores de la humanidad y de la escritura. Las representaciones en el cristianismo son menos abstractas, poseen rasgos personales. Las dos imágenes occidentales más conocidas, la Virgen María con el Niño Jesús y la Pietà, representan la unidad dual mujer-hombre, igual que la tradicional insistencia en la androginia de Jesucristo. Por último, habría que anotar también que la propia estructura del cerebro a nivel morfológico parece reflejar esta misma dualidad. En mi opinión, hay que entenderlo como una indicación de la realidad fundamental, más allá de la metáfora de la división simbólica femenino-masculino, ya que el cerebro se adapta por definición a la realidad, es decir, a la realidad conceptualizada de esta forma casi darwiniana. Elkhonon Goldberg, discípulo del gran neuropsicólogo ruso Alexander Luria, ha propuesto, sin ambaje y con gran lucidez, que hasta la estructura hemisférica del córtex refleja la división fundamental entre novedad, lo desconocido o el caos, y rutina, lo conocido, el orden. Es cierto, no alude a los símbolos que representan la estructura del mundo para referirse a esta teoría, pero mejor así. Una idea resulta más creíble cuando aparece como consecuencia de investigaciones propuestas en diferentes ámbitos. Ya sabemos todo esto, pero no sabemos que lo sabemos. Sin embargo, lo entendemos inmediatamente cuando se expone de una forma similar. Todo el mundo entiende el orden y el caos, el mundo y el inframundo, cuando se explica en estos términos. Todos sentimos el caos que se esconde detrás de todo lo que nos resulta familiar. Por eso entendemos las historias extrañas y surrealistas de Pinocho, La Bella Durmiente, El Rey León, La Sirenita y La Bella y la Bestia, con sus incursiones eternas en lo conocido y lo desconocido, el mundo y el inframundo. Todos hemos estado en repetidas ocasiones en ambos lugares, a veces por casualidad, a veces por decisión propia. Muchas cosas comienzan a encajar cuando empiezas a entender conscientemente el mundo de esta forma. Es como si lo que sabes de tu cuerpo y de tu alma se correspondiera con lo que sabes de tu intelecto. Pero hay algo más. Este tipo de conocimiento prescribe a la vez que describe. El conocimiento del qué te ayuda a saber el cómo, el es a partir del cual obtienes el debería. La yuxtaposición taoísta del yin y el yang, por ejemplo, no se limita a representar el caos y el orden como los elementos fundamentales del ser, sino que también te dice cómo comportarte. El camino, la senda de la vida taoísta, se representa con, o existe en, el límite entre las dos serpientes idénticas. El camino es la senda del buen ser. Es el mismo camino al que se refiere Jesucristo en los Evangelios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Mateo 7:14. Habitamos eternamente el orden, que está rodeado por el caos. Eternamente ocupamos territorio conocido, rodeado por lo desconocido. Cuando conseguimos conciliar ambas cosas de forma adecuada, sentimos que nuestra implicación tiene un valor. Estamos adaptados en el sentido más profundamente darwinista, no al mundo de los objetos, sino a las metarealidades del orden y el caos, el yin y el yang. El caos y el orden dan forma al eterno y trascendente entorno de la vida. Abarcar esta dualidad fundamental significa estar en equilibrio, teniendo un pie plantado firmemente en el orden y la seguridad, y el otro en el caos, la posibilidad, el crecimiento y la aventura. Cuando la vida se revela de forma súbita como algo intenso, fascinante y cargado de significado, cuando el tiempo pasa y estás tan absorto en lo que haces que ni siquiera te das cuenta, es allí y entonces
cuando te encuentras precisamente en la frontera entre el orden y el caos. El significado subjetivo que encontramos allí es la reacción a nuestro ser más profundo, nuestro yo instintivo fundamentado en la neurología y la evolución, que indica que estamos garantizando la estabilidad y al mismo tiempo la expansión del territorio habitable productivo, del espacio personal, social y natural. Es donde hay que estar en todos los sentidos. Es donde estás cuando y dónde las cosas cuentan. Es asimismo lo que la música te dice cuando la escuchas, más incluso probablemente cuando bailas, cuando sus múltiples y armónicas ondas que navegan entre lo previsible y lo imprevisible hacen que el sentido emerja desde lo más profundo de tu ser. El caos y el orden son elementos fundamentales porque todas las situaciones que vivimos, e incluso cualquiera que se pueda vivir, se forman a partir de ambos. No importa dónde estemos, hay cosas que podemos identificar, utilizar y predecir frente a otras que ni conocemos ni entendemos. No importa quién seamos, un nómada del desierto del Kalahari o un banquero de Wall Street, hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Y es por eso que ambos pueden entender las mismas historias y existir dentro de los confines de las mismas verdades eternas. Por último, la realidad fundamental del caos y el orden es cierta para todos los seres vivos, no solo para nosotros. Los seres vivos siempre se encuentran en lugares que pueden dominar, lugares que están rodeados de cosas y situaciones que los hacen vulnerables. El orden no es suficiente. El individuo no puede mantenerse estable, seguro e inalterado, porque siempre hay cosas nuevas de gran importancia que quedan por aprender. No obstante, el caos puede llegar a ser demasiado. Nadie puede soportar durante mucho tiempo verse superado por las circunstancias, mientras aprende lo que aún le falta por aprender. Así pues, tienes que tener un pie plantado en lo que ya dominas y entiendes, y el otro en lo que estás descubriendo y aprendiendo a dominar ahora mismo. De esta forma, como individuo, te habrás situado en el lugar donde el terror existencial está bajo control y te encuentras seguro, aunque también estás alerta y ocupado. Es, en este punto, donde puedes encontrar algo nuevo que dominar y donde puedes mejorar. Es aquí donde se encuentra el significado. El jardín del Edén. Recuerda que, como decía antes, las historias del Génesis provienen de fuentes diversas. Después de la tradición sacerdotal más reciente, capítulo 1 del Génesis, que cuenta la creación del orden a partir del caos, viene la segunda y más antigua, la de la tradición yavista, que comienza en el capítulo 2. La narración yavista, que emplea el nombre Yahvé para representar a Dios, contiene la historia de Adán y Eva, así como una explicación mucho más extensa de los acontecimientos del sexto día, que ya aparecen mencionados en las historias previas de la tradición sacerdotal. La continuidad entre las historias parece ser el resultado de una esmerada edición por parte de la persona o las personas que los estudiosos de la Biblia llaman el redactor, en singular, que las fusionó. Puede que esto sucediera como cuando se unieron, por una razón u otra, pueblos que poseían tradiciones diferentes. Así, la mezcla de ambas provocó problemas lógicos que con el paso del tiempo iban resultando más abultados hasta que un valiente obsesionado con la coherencia decidió remediarlo. De acuerdo con la narración ya vista de la creación, Dios creó en primer lugar un espacio delimitado, conocido como el Edén, en arameo, que se supone que era la lengua de Jesús. Significa lugar bien irrigado, o el paraíso, paradisea, en antiguo persa o avéstico, recinto o jardín protegido o cercado. Dios colocó allí a Adán, rodeado de todo tipo de árboles frutales, dos de los cuales destacaban. Uno era el árbol de la vida, el otro el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios le dijo a Adán que podía comer toda la fruta que quisiera, en la cantidad que deseara, pero le señaló que el árbol del conocimiento del bien y del mal le estaba prohibida. Y más tarde creó a Eva como compañera de Adán. Adán y Eva no parecen al principio, cuando los depositan en el paraíso, demasiado conscientes y desde luego nada cohibidos.
Tal y como insiste en la historia, nuestros padres originales iban desnudos, pero no sentían vergüenza alguna. Con este planteamiento, se da a entender, en primer lugar, que es totalmente natural y normal que la gente se avergüence de su desnudez. De lo contrario, nada habría que decir acerca de su ausencia. Y en segundo, que algo extraño le pasaba a esta primera pareja. Aunque hay excepciones, las únicas personas a nuestro alrededor que no sentirían vergüenza alguna si las dejaran repentinamente desnudas en un lugar público serían los menores de 3 años, si exceptuamos algún posible exhibicionista. De hecho, verse de forma repentina desnudo encima de un escenario y enfrente de una multitud resulta una pesadilla recurrente. En el tercer capítulo del Génesis aparece una serpiente, al principio, por lo visto, con patas. Solo Dios sabe por qué dejó entrar o puso él mismo una criatura semejante en el jardín. Durante mucho tiempo le he dado vueltas a su posible significado. Parece en parte un reflejo de la dicotomía orden-caos que caracteriza cualquier experiencia, con el paraíso cumpliendo la función de orden habitable y la serpiente interpretando el papel de caos. Así pues, la serpiente del Edén posee el mismo significado que el punto negro en el lado del yin, dentro del símbolo taoísta del yin-yang, de la totalidad, esto es, la posibilidad de que lo desconocido y revolucionario se manifieste de forma repentina cuando todo parece estar en calma. Así pues, no parece posible ni siquiera para el propio Dios crear un espacio acotado que quede totalmente protegido del exterior. No en el mundo real, con sus necesarias limitaciones y rodeado de lo trascendental. Lo exterior, el caos, siempre consigue colarse porque nada puede estar totalmente confinado del resto de la realidad. Así pues, hasta el lugar más seguro posible alberga de forma irremediable una serpiente. Siempre ha habido serpientes de las auténticas, reptiles, en la hierba y en los árboles de nuestro paraíso original africano. Incluso si se hubieran expulsado a todas de alguna forma inconcebible por parte de un hipotético San Jorge primitivo, las serpientes se habrían perpetuado, adoptando la forma de nuestros antiguos rivales humanos, al menos cuando actuaban como nuestros enemigos, desde nuestras limitadas perspectivas de grupo y linaje. Después de todo, si algo no faltaba entre nuestros antepasados, tribales o no, era el conflicto y la guerra. E incluso si hubiéramos vencido a todas las serpientes que nos cercan desde fuera, tanto a las reptiles como a las humanas, no estaríamos seguros. Tampoco lo estamos ahora. Después de todo, ya hemos visto al enemigo y no es otro que nosotros mismos. La serpiente habita en el interior de cada una de nuestras almas. En mi opinión, este es el motivo de la extraña insistencia del cristianismo que John Milton explicó de forma paradigmática a propósito de que la serpiente del jardín del Edén era Satán, el mismo espíritu del mal. Difícilmente puede exagerarse la importancia de esta identificación simbólica, así como su asombrosa genialidad. Precisamente mediante este ejercicio de la imaginación, practicado a lo largo de los milenios, se desarrolló la idea de unos conceptos morales aislados, con todo lo que conllevan. Hay un trabajo hercúleo, imposible de imaginar, detrás de la idea del bien y del mal y su correspondiente metáfora onírica. La peor serpiente posible es la eterna tendencia humana al mal. La peor serpiente posible es psicológica, espiritual, personal, interna. Y no hay muros, por grandes que sean, que puedan mantenerla fuera, incluso si la fortaleza fuera en principio lo suficientemente sólida como para dejar fuera todas las cosas malas, volverían a aparecer inmediatamente desde el interior. Tal y como repetía el gran escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, la línea que separa el bien del mal atraviesa el corazón de todo ser humano. Básicamente, no hay forma alguna de enclaustrar un espacio, aislarlo de la enorme realidad que nos rodea y conseguir que todo en su interior sea seguro y previsible. Parte de aquello que se ha dejado fuera tan cuidadosamente terminará por volver a colarse. Alguna serpiente, en términos metafóricos, acabará por aparecer. Incluso los padres más diligentes no pueden proteger completamente a sus hijos.
ni siquiera encerrándolos en un sótano totalmente alejados de las drogas, el alcohol, el porno por internet. En ese caso extremo, los padres demasiado precavidos y solícitos acaban por ocupar el lugar de los otros problemas terribles de la vida. Esta es la gran pesadilla edípica de Freud. Es mucho mejor, para los seres que dependen de ti, que los vuelvas competentes, que no que los protejas. E incluso si existiera la posibilidad de desterrar para siempre todo lo que representa algún tipo de amenaza, todo lo peligroso, y consecuentemente todo lo que implica desafío e interés, eso tan solo conduciría a la aparición de otro peligro, el infantilismo humano, permanente y la inutilidad absoluta. ¿Cómo podríamos llegar hasta nuestro pleno potencial sin desafíos ni peligros? ¿Qué niveles de aburrimiento e insignificancia alcanzaríamos si ya no hubiera razón alguna para prestar atención? Quizá Dios pensó que nuestra creación estaba en condiciones de enfrentarse a la serpiente y que por eso consideró que su presencia era un mal menor. La pregunta para los padres: ¿queréis que vuestros hijos estén seguros o que se hagan fuertes? Sea como sea, hay una serpiente en el jardín del Edén y se trata, de acuerdo con la historia antigua, de una bestia sutil, difícil de ver, etérea, astuta, pérfida, traicionera. Así, las cosas no resulta sorprendente, no resulta sorprendente que intente gastarle una jugarreta a Eva. Pero ¿por qué a Eva en vez de a Adán? Quizá fue simplemente una cuestión de suerte. Estadísticamente hablando, Eva tenía la mitad de las probabilidades, es decir, bastantes. Pero estas viejas historias me han enseñado que nada en ellas es superfluo. Cualquier cosa que parezca accidental, que no contribuya a la trama de la historia, hace mucho que se ha dejado de contar. Como el dramaturgo ruso Anton Chejov recomendaba, si hay un rifle apoyado en la pared en el primer acto, tiene que dispararse en el segundo. De lo contrario, no pinta nada ahí. Quizá la Eva primordial tenía más razones para prestar atención a las serpientes que Adán. Tal vez había más posibilidades de que atacaran, por ejemplo, a sus hijos que vivían en los árboles. Quizá es por esto que las hijas de Eva son más precavidas, cohibidas, temerosas e inquietas, incluso hoy. Sobre todo, y especialmente, la más igualitaria de las sociedades humanas contemporáneas. En cualquier caso, la serpiente le dice a Eva que, si come la fruta prohibida, no morirá, sino que al contrario, se le abrirán los ojos y se volverá como Dios, capaz de distinguir el bien del mal. Por supuesto, lo que la serpiente no le dice es que será como Dios tan solo en ese aspecto, pero al fin y al cabo es una serpiente. Y como buena humana, deseosa de saber más, Eva decide comerse la fruta y ¡pum!, se despierta. Ahora se vuelve consciente, o quizá consciente de sí misma, y se cohíbe por primera vez. Pero ninguna mujer lúcida y consciente va a aguantar a un hombre que no ha despertado. Así pues, Eva comparte inmediatamente la fruta con Adán, y él también se convierte en un ser consciente de sí mismo y avergonzado. Ha cambiado bien poco. Las mujeres han hecho que los hombres sientan vergüenza desde el principio de los tiempos. Es algo que consiguen fundamentalmente rechazándolos, pero también avergonzándolos cuando no asumen responsabilidades. No resulta extraño, teniendo en cuenta que las mujeres asumen la principal carga de la reproducción. Es más, es difícil imaginar que pudiera ser de otra forma. Pero la capacidad de las mujeres de avergonzar a los hombres y volverlos inseguros sigue constituyendo una fuerza primordial de la naturaleza. Llegados a este punto, quizá te preguntes qué diantres tienen que ver las serpientes con tener los ojos abiertos. Bueno, para empezar, es claramente importante verlas, porque puede ser que estén acechándote, sobre todo si eres pequeño y vives en árboles, como nuestros antepasados arbóreos. La doctora Lynn Isabel, profesora de Antropología y Comportamiento Animal en la Universidad de California, ha sugerido que la vista tremendamente aguda que los seres humanos poseen de forma casi exclusiva fue una adaptación a la que nos vimos forzados hace decenas de millones de años ante la necesidad de detectar y evitar el terrorífico peligro de las serpientes, junto a las cuales nuestros ancestros fueron evolucionando. Esta es posiblemente
una de las razones por las que la serpiente aparece en el jardín del paraíso como la criatura que nos proporciona la vista de Dios, además de presentarse como el enemigo eterno y primordial de la humanidad. También es posiblemente una de las razones por las que María, la madre eterna y arquetípica, Eva perfeccionada, se representa tan a menudo en la iconografía medieval y renacentista, levantando al niño Jesús del suelo, alejándolo de un reptil depredador que tiene firmemente atrapado bajo el pie. Pero aún hay más. Lo que ofrece la serpiente es fruta, y esta última también se asocia con una transformación de la vista, en el sentido de que nuestra habilidad para ver los colores es una adaptación que nos permite reconocer con rapidez qué parte del botín que guardan los árboles ha madurado y por consiguiente es comestible. Nuestros padres primordiales escucharon a la serpiente y se comieron la fruta. Se les abrieron los ojos, ambos despertaron. Puede que pienses, como Eva hizo en un primer momento, que eso tenía que ser bueno. En ocasiones, sin embargo, medio regalo es peor que nada, en absoluto. Adán y Eva se despiertan, de acuerdo, pero solo lo suficiente para descubrir algunas cosas horribles. Y lo primero de lo que se dan cuenta es de que están desnudos.